Buenas tardes, mi nombre es Melanie Tirado y en esta oportunidad traigo un video informativo a modo de resumen sobre cada uno de los temas que hemos visto a lo largo de este cuarto semestre en la materia de psicopatología dinámica. El primer tema a tratar es una introducción a la psicopatología dinámica. La psicopatología dinámica es una rama de la psicopatología que se centra en el estudio de los procesos psicológicos subyacentes a los trastornos mentales, haciendo hincapié en las fuerzas internas, los conflictos inconscientes y las dinámicas interpersonales. Esta perspectiva se enmarca principalmente dentro de la teoría psicoanalítica desarrollada por Sigmund Freud y sus seguidores, aunque también ha sido influenciada por otras corrientes psicológicas. Tenemos algunos conceptos claves de la psicopatología dinámica. En primer lugar, el inconsciente, que es una parte de la mente que contiene deseos, recuerdos y experiencias que no están disponibles para la conciencia inmediata, pero que influyen en el comportamiento y los pensamientos. Los conflictos inconscientes, según Freud, son una fuente crucial de síntomas psicopatológicos. En segundo lugar, el conflicto intrapsíquico. Los trastornos mentales a menudo surgen de conflictos entre diferentes partes de la psique, como el id, instintos y deseos básicos, el ego, mediador realista, y el superego, que es la conciencia moral. La psicopatología dinámica se centra en cómo estos conflictos generan ansiedad y síntomas neuróticos. En tercer lugar, los mecanismos de defensa. Para manejar la ansiedad producida por conflictos intrapsíquicos, el ego emplea mecanismos de defensa como la represión, la negación, la proyección y la sublimación. Estos mecanismos, aunque a veces adaptativos, pueden volverse disfuncionales y contribuir al desarrollo de trastornos mentales. En cuarto lugar, tenemos la transferencia y contratransferencia. En la terapia psicoanalítica, la transferencia se refiere a la proyección de sentimientos y actitudes del paciente hacia figuras significativas de su pasado sobre el terapeuta. La contratransferencia es la respuesta emocional del terapeuta hacia el paciente. Ambos procesos son fundamentales para entender y tratar los conflictos inconscientes. En quinto lugar, el desarrollo psicosocial. Erik Erikson y otros teóricos del desarrollo han ampliado las ideas freudianas, enfatizando que los conflictos en diferentes etapas del desarrollo, como la infancia, la adolescencia y la adultez, pueden influir en la psicopatología. Las experiencias tempranas son especialmente importantes en la formación de la personalidad y los problemas psicológicos. Por último, las relaciones objetales. Melanie Klein, Donald Winnicott y otros teóricos de las relaciones objetales han destacado la importancia de las primeras relaciones con los cuidadores en el desarrollo psicológico. Los patrones de relación internalizados en la infancia pueden afectar las relaciones y la salud mental en la adultez. La importancia de la psicopatología dinámica. Como primer punto, comprensión profunda. Ofrece una comprensión profunda de los trastornos mentales al considerar no solo los síntomas manifiestos, sino también los procesos subyacentes. Intervención terapéutica. Informa las prácticas terapéuticas, especialmente en la terapia psicoanalítica y psicodinámica, ayudando a los terapeutas a trabajar con los conflictos inconscientes y las dinámicas de relación. La integración teórica. Aunque sus raíces están en el psicoanálisis, la psicopatología dinámica ha influido y se ha integrado con otras teorías psicológicas y enfoques terapéuticos, enriqueciendo el campo de la psicología clínica. Una de las críticas más comunes es la dificultad para verificar empíricamente muchas de las teorías y conceptos psicoanalíticos. Sin embargo, la investigación moderna ha comenzado a explorar estos conceptos con métodos más rigurosos. La psicopatología dinámica ha evolucionado, integrando conocimientos de la neurociencia, la psicología del desarrollo y otras disciplinas, lo que ha enriquecido y actualizado sus conceptos. A continuación tenemos el tema Conceptos básicos de sujeto, castración y lenguaje. En el texto sobre los tipos de contracción de neurosis de 1912, Sigmund Freud explora cómo diferentes factores psicológicos influyen en el desarrollo de diversas formas de neurosis. A través de su análisis, introduce y profundiza en varios conceptos fundamentales del psicoanálisis, tales como el sujeto, la castración y el lenguaje. A continuación, haré un resumen de estos conceptos y su relación con la formación de neurosis, según Freud. En primer lugar, el concepto de sujeto en el psicoanálisis freudiano se refiere a la totalidad de la persona en términos de su vida psíquica. Este sujeto es una entidad compleja que incluye tanto aspectos conscientes como inconscientes de la mente. En el contexto de la neurosis, el sujeto está en constante lucha entre deseos reprimidos, impulsos y la realidad externa. La estructura psíquica. Freud dice que describe la mente humana en términos de tres estructuras principales: los instintos deseos y primarios, el ego y el superego. El equilibrio y conflicto entre esas partes determinan el estado mental del sujeto. El sujeto experimenta conflictos internos, especialmente entre deseos inconscientes y las restricciones impuestas por el ego y superego, que es la conciencia moral. Estos conflictos son una fuente principal de ansiedad y neurosis. En cuanto al concepto de castración, este término en la teoría freudiana no se refiere exclusivamente a la castración física, sino más bien a un miedo psicológico relacionado con la pérdida y la impotencia. Es un concepto central en el desarrollo de la sexualidad y la identidad de género. Freud sostiene que durante el desarrollo infantil los niños atraviesan el complejo de Edipo, un periodo en el que sienten deseo por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad por el progenitor del mismo sexo. El temor a la castración, o su equivalente simbólico, juega un papel crucial en la resolución de este complejo. En el desarrollo de la neurosis, la ansiedad de castración puede manifestarse como un miedo profundo a la pérdida de poder, control o amor. Este miedo puede ser reprimido.
llevando a diversos síntomas neuróticos. Y por último, en cuanto al término del lenguaje, el lenguaje en la teoría psicoanalítica de Freud no solo es una herramienta de comunicación, sino también un medio a través del cual se manifiestan los procesos inconscientes. Freud destaca que los sueños, los lapsus lingüísticos y los síntomas neuróticos son formas en las que el inconsciente se expresa a través del lenguaje. Estos fenómenos proporcionan pistas sobre los deseos y conflictos reprimidos. En el análisis de los síntomas neuróticos, Freud señala que el lenguaje simbólico y metafórico es fundamental para entender los significados subyacentes. Los síntomas pueden ser vistos como metáforas de conflictos internos no resueltos. En cuanto a los tipos de contracción de neurosis, Freud sugiere que diferentes tipos de neurosis, como la histeria, la neurosis obsesiva y la neurosis de angustia, se desarrollan en función de cómo el sujeto maneja el conflicto entre los deseos inconscientes y las restricciones conscientes. La forma en que se reprimen y se expresan estos conflictos a través del lenguaje y los mecanismos de defensa determina el tipo de neurosis. La histeria está relacionada con conflictos sexuales reprimidos y manifestada a través de síntomas somáticos como parálisis o ceguera. La neurosis obsesiva está caracterizada por pensamientos intrusivos y comportamientos repetitivos, vinculada a una lucha constante con impulsos agresivos y sexuales reprimidos. La neurosis de angustia está asociada con la represión de deseos sexuales que se manifiesta en síntomas de ansiedad generalizada. En cuanto al tema de la psicopatología de la neurosis, tenemos lo siguiente. Es un tema central en la obra de Sigmund Freud. Aborda los mecanismos y procesos subyacentes que llevan al desarrollo de la neurosis. Freud define las neurosis como trastornos mentales que resultan de conflictos intrapsíquicos, generalmente relacionados con deseos y recuerdos reprimidos, que emergen desde el inconsciente y causan síntomas psicológicos y físicos. En cuanto a los conflictos intrapsíquicos, las neurosis se originan en conflictos entre diferentes partes de la mente, el ID, el ego y el superego. El ID busca la satisfacción inmediata de los deseos instintivos, el superego impone restricciones morales y el ego mediatiza entre ambos y la realidad externa. Los mecanismos de defensa. Para manejar los conflictos y la ansiedad que generan, el ego emplea mecanismos de defensa como la represión, la negación, la proyección y la racionalización. Aunque estos mecanismos pueden ser adaptativos, su uso excesivo o inadecuado puede llevar al desarrollo de síntomas neuróticos. La ansiedad y la angustia. La ansiedad es una señal de que hay conflictos internos no resueltos. Freud distingue entre ansiedad realista, que es la respuesta a peligros externos, y la ansiedad neurótica, que es el temor a que los impulsos del ID se descontrolen, y la ansiedad moral, que son sentimientos de culpa o vergüenza. Las fases del desarrollo psicosexual. Los conflictos no resueltos durante las etapas tempranas del desarrollo psicosocial, que son oral, anal, fálica, latente y genital, pueden llevar a fijaciones que contribuyen a la neurosis en la vida adulta. Por ejemplo, la fijación en la fase oral puede resultar en comportamientos dependientes y problemas de alimentación. En cuanto al complejo de Edipo, este complejo que ocurre durante la fase fálica implica deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. La resolución exitosa del complejo de Edipo es crucial para un desarrollo psicológico saludable, mientras que su conflicto no resuelto puede llevar a la neurosis. Existen diferentes tipos de neurosis según Freud. La neurosis histérica, caracterizada por síntomas físicos sin causa orgánica, como parálisis, ceguera o convulsiones, que representan un conflicto psíquico subyacente. Estos síntomas son expresiones simbólicas de deseos reprimidos. La neurosis obsesiva manifiesta en pensamientos intrusivos y compulsiones repetitivas. Está relacionada con la lucha interna contra impulsos agresivos y sexuales. La limpieza compulsiva o la verificación repetitiva son ejemplos comunes, y la neurosis de angustia, caracterizada por ansiedad intensa y generalizada. Esta neurosis se relaciona con la represión de deseos sexuales y se manifiesta en síntomas como ataques de pánico, fobias y ansiedad crónica. En cuanto al tratamiento de las neurosis, para el psicoanálisis, el método terapéutico principal de Freud para tratar las neurosis es el psicoanálisis, que busca traer a la conciencia los conflictos inconscientes a través de las técnicas como asociación libre, la interpretación de los sueños y el análisis de la transferencia. Para el insight terapéutico, el objetivo del tratamiento es lograr un insight o comprensión profunda de los conflictos subyacentes y desarrollar formas más saludables de manejar sus emociones y deseos. Freud ha sido criticado por la falta de evidencia empírica que respalde muchas de sus teorías. Sin embargo, su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de la psicología y la psiquiatría modernas. A lo largo de los años, las teorías freudianas han sido revisadas y ampliadas por otros teóricos, lo que ha llevado a enfoques contemporáneos como la psicología del yo, la psicología del ser y las teorías de las relaciones objetales. Luego vamos a profundizar un poco más en cuanto a la histeria. La histeria es un trastorno psiconeurótico central en la teoría psicoanalítica de Freud, explorada a fondo en sus obras Psiconeurosis de Defensa y en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Freud describe la histeria como una neurosis en la que los síntomas físicos no tienen una causa orgánica identificable, sino que representan conflictos psicológicos profundos. Estos síntomas se desarrollan como una forma de expresión simbólica de deseos reprimidos y emociones intensas que el individuo no puede enfrentar conscientemente. La histeria se origina a partir de conflictos sexuales infantiles no resueltos, especialmente relacionados con el complejo de Edipo. Durante la fase fálica del desarrollo psicosexual, el niño experimenta deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Si estos deseos y conflictos no se resuelven adecuadamente, pueden dar lugar a síntomas histéricos más adelante en la vida.
En respuesta a estos conflictos y deseos reprimidos, el individuo desarrolla mecanismos de defensa como la conversión de síntomas, la represión y la formación de síntomas. Los síntomas histéricos pueden variar ampliamente y pueden incluir síntomas motores, sensoriales y síntomas de conversión. Estos síntomas suelen estar acompañados de una falta de conciencia de su origen psicológico y pueden ser exacerbados por el estrés emocional. Freud utilizó el psicoanálisis como principal método terapéutico para tratar la histeria. El análisis de los sueños, la asociación libre y la interpretación de los actos fallidos y los síntomas histéricos permiten al paciente hacer conscientes los conflictos inconscientes y trabajar a través de ellos. La histeria desempeñó un papel crucial en el desarrollo de las primeras teorías psicoanalíticas de Freud. A través del estudio de casos como Anna O, Freud y Joseph Breuer exploraron los fundamentos del inconsciente y los mecanismos de defensa que aún son fundamentales en la teoría y la práctica psicoanalítica contemporánea. En cuanto al caso de Dora, es presentado por Sigmund Freud en Fragmento de análisis de un caso de histeria en sus obras completas. Es un estudio clásico en la historia del psicoanálisis. Dora, el cual es un seudónimo, era una joven paciente de Freud que consultó debido a síntomas de histeria como tos nerviosa, afonía, dificultades respiratorias y depresión. La tos nerviosa en particular era el síntoma principal que la llevó a buscar ayuda. Dora provenía de una familia burguesa con dinámicas complejas. Su padre tenía una relación cercana con Freud, lo que facilitó el tratamiento psicoanalítico. La madre de Dora también jugó un papel significativo en su desarrollo y en la manifestación de sus síntomas. Freud identificó que los síntomas físicos de Dora, como la tos nerviosa, eran manifestaciones simbólicas de conflictos emocionales subyacentes y deseos reprimidos. Estos síntomas eran formas de expresión de su inconsciente frente a conflictos no resueltos, especialmente relacionados con la sexualidad y su relación con los hombres. En el caso de Dora, Freud destacó un conflicto central relacionado con su atracción hacia un hombre mayor, Herr K., amigo de la familia. Dora había desarrollado sentimientos ambivalentes hacia Herr K., quien había hecho avances sexuales hacia ella. Este conflicto despertó celos hacia su padre y sentimientos de angustia por la falta de protección materna. Durante el análisis se manifestaron fenómenos de transferencia significativos. Dora proyectó sus sentimientos y conflictos no resueltos sobre Freud, lo que proporcionó valiosa información sobre su mundo interno y sus relaciones objetales. Freud también experimentó contratransferencia, reaccionando a los temas emocionales y sexuales de Dora. Freud utilizó varias técnicas psicoanalíticas para explorar y resolver los conflictos de Dora. Esto incluyó el análisis de sueños, la asociación libre y la interpretación de resistencias y actos fallidos. A través de este proceso se buscó que Dora alcanzara un insight profundo en sus problemas y encontrara alivio de sus síntomas histéricos. El caso Dora es significativo en la historia del psicoanálisis por varias razones. En primer lugar, ayudó a Freud a desarrollar conceptos fundamentales como el complejo de Edipo, la interpretación de los síntomas histéricos y la importancia de los conflictos sexuales infantiles. Proporcionó una comprensión profunda de los fenómenos de transferencia y contratransferencia en la relación terapéutica. Demostró la eficacia del psicoanálisis en el tratamiento de síntomas histéricos mediante la exploración de conflictos inconscientes y la búsqueda de insight terapéutico. A continuación, tenemos un resumen acerca de la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva es uno de los trastornos psicopatológicos estudiados por Sigmund Freud, especialmente en su obra La predisposición a la neurosis obsesiva. En este texto, Freud explora los mecanismos subyacentes, los factores predisponentes y la dinámica psíquica de este trastorno. A continuación, tenemos un resumen de los puntos clave tratados por Freud en relación con la neurosis obsesiva. Se caracteriza por la presencia de pensamientos obsesivos como ideas, imágenes o impulsos intrusivos y persistentes, y compulsiones, comportamientos repetitivos o actos mentales que la persona siente que debe realizar para reducir la ansiedad provocada por los pensamientos obsesivos. Los individuos con neurosis obsesiva experimentan una intensa ansiedad e intentan controlar mediante rituales y comportamientos compulsivos. Estos actos son realizados con la esperanza de prevenir un daño, controlar la ansiedad o evitar situaciones temidas. Freud sugiere que la neurosis obsesiva puede estar influenciada tanto por factores hereditarios como por experiencias tempranas. La predisposición genética puede aumentar la vulnerabilidad del individuo a desarrollar este trastorno. Freud destaca la importancia de las experiencias infantiles, especialmente los conflictos relacionados con la sexualidad y los deseos reprimidos. La falta de resolución de conflictos en etapas tempranas del desarrollo puede predisponer a la persona a la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva, los conflictos psíquicos, especialmente aquellos relacionados con deseos sexuales y agresivos, son reprimidos y desplazados hacia pensamientos obsesivos y compulsiones. Este desplazamiento de impulsos inaceptables hacia pensamientos y acciones aparentemente inofensivas es fundamental para entender la dinámica de este trastorno. Freud destaca la importancia de las experiencias infantiles. Freud destaca la importancia de las experiencias infantiles, especialmente los conflictos relacionados con la sexualidad y los deseos reprimidos. La falta de resolución de conflictos en etapas tempranas del desarrollo puede predisponer a la persona a la neurosis obsesiva. Los mecanismos de defensa como la racionalización, la intelectualización y la represión juegan un papel crucial. Estos mecanismos ayudan al individuo a mantener a raya los deseos y pensamientos inaceptables, pero también contribuyen a la formación de síntomas obsesivos.
Freud argumenta que el superego, que internaliza las normas y valores sociales y familiares, juega un papel central en la neurosis obsesiva. La rigidez y el perfeccionismo del superego pueden aumentar la culpabilidad y la ansiedad, alimentando así los pensamientos obsesivos y las compulsiones. La lucha entre los deseos reprimidos del id y las exigencias morales del superego crea una tensión constante, que se manifiesta en los síntomas obsesivos. Esta lucha interna es la raíz de la ansiedad y de los rituales compulsivos que buscan aliviar. Freud utilizó el psicoanálisis como principal herramienta para tratar la neurosis obsesiva. La terapia se enfoca en traer a la conciencia los deseos y conflictos reprimidos, permitiendo al paciente comprender y resolver los conflictos subyacentes. La interpretación de los sueños, la asociación libre y la exploración de transferencia y la contratransferencia son fundamentales en el tratamiento. Estas técnicas ayudan a desvelar los conflictos inconscientes y a trabajar sobre ellos de manera que se reduzca la ansiedad y los síntomas obsesivos. Ahora vamos a resumir el tema de contribución al problema de la elección de neurosis. En la obra de Freud que se titula Contribución al problema de elección de neurosis, él aborda cuestiones relacionadas a la predisposición y el desarrollo de diferentes tipos de neurosis en los individuos. En primer lugar, tenemos la elección de neurosis. Freud investiga por qué diferentes personas desarrollan diferentes tipos de neurosis, como la histeria, la neurosis obsesiva o la neurosis fóbica. Argumenta que la elección de las neurosis no es aleatoria, sino que está determinada por una serie de factores psicológicos, biográficos y circunstanciales en la vida del individuo. Freud enfatiza la importancia de las experiencias tempranas, especialmente las relacionadas con el desarrollo psicosexual durante la infancia. Los conflictos no resueltos en estas etapas críticas pueden predisponer a ciertos tipos de neurosis más que a otros. Por ejemplo, experiencias traumáticas o conflictos en las fases de desarrollo pueden influir en la elección de la neurosis específica. Freud explora cómo las dinámicas psíquicas, incluidos los mecanismos de defensa como la represión y la sublimación, pueden influir en la elección de la neurosis. Los conflictos internos y los deseos reprimidos desempeñan un papel crucial en la formación de síntomas neuróticos específicos y en la elección de la forma en que estos síntomas se manifiestan. Además de los factores psicológicos internos, Freud también considera las diferencias individuales y el contexto social en que se desarrolla el individuo, las normas sociales, las expectativas familiares y las experiencias personales únicas que pueden influir significativamente en la predisposición a ciertos tipos de neurosis. Este trabajo de Freud contribuye al desarrollo de la teoría psicoanalítica al proporcionar una comprensión más profunda de cómo se forman y mantienen los trastornos neuróticos. Ayuda a establecer la importancia de la historia personal y los conflictos inconscientes en la psicopatología, sentando las bases para investigaciones posteriores en el campo del psicoanálisis. Es prudente en este punto hacer un análisis del caso del hombre de las ratas. Es un estudio clásico presentado por Sigmund Freud en su obra a propósito de un caso de neurosis obsesiva dentro de sus obras completas. Freud utilizó el seudónimo hombre de las ratas para describir a su paciente, un joven con síntomas obsesivos y compulsivos severos. El motivo de consulta inicial fue una serie de obsesiones relacionadas con la idea de que su padre moriría como castigo por su relación con una mujer, que Freud interpretó como un conflicto edípico no resuelto. Freud exploró la dinámica familiar del paciente, destacando la relación con su padre dominante y controlador, así como con su madre y hermano. Identificó conflictos edípicos no resueltos y una relación ambivalente con sus padres como fundamentales para el desarrollo de los síntomas obsesivos. Los síntomas obsesivos del hombre de las ratas incluían la preocupación por la salud y el bienestar de su padre, rituales compulsivos y pensamientos intrusivos. Estos síntomas actuaban como mecanismos de defensa contra deseos y ansiedades inaceptables relacionados con su sexualidad y rivalidad con el padre. Freud identificó que el paciente experimentaba deseos inconscientes hacia su madre y sentimientos de rivalidad con su padre. El complejo de Edipo no resuelto y la culpa asociada con estos deseos generaron una ansiedad intensa que se manifestó en los síntomas obsesivos y las compulsiones. Utilizando el método psicoanalítico, Freud exploró los sueños del paciente, asociaciones libres y resistencias para desvelar los conflictos inconscientes. Interpretó los síntomas obsesivos como formas simbólicas de expresar deseos y temores reprimidos, facilitando así el insight del paciente y la resolución de sus conflictos internos. Durante el tratamiento, emergieron fenómenos de transferencia significativos, donde el paciente proyectó sus sentimientos hacia Freud. Este proceso proporcionó a Freud información valiosa sobre las dinámicas inconscientes del paciente y permitió abordar los conflictos edípicos de manera terapéutica. El caso del hombre de las ratas es emblemático en la historia del psicoanálisis por varias razones. Demuestra cómo el psicoanálisis puede utilizarse para desentrañar complejos síntomas obsesivos y compulsivos, revelando sus raíces en conflictos inconscientes. Contribuyó al desarrollo de conceptos fundamentales como el complejo de Edipo, la interpretación de los sueños y los mecanismos de defensa. Y proporcionó insights sobre la importancia de las dinámicas familiares y las relaciones interpersonales en formación de síntomas neuróticos. A continuación, el tema de la fobia. El análisis de la fobia de un niño de 5 años por parte de Freud es un caso clásico presentado en sus obras completas, donde se exploran las dinámicas psicológicas subyacentes a las fobias infantiles. Freud utiliza el seudónimo Hans para describir a su paciente, un niño de 5 años que desarrolló una fobia específica hacia los caballos, después de presenciar un incidente traumático. La fobia de Hans incluía miedo a ser mordido por caballos y a los caballos grandes en general. Freud examina la historia del desarrollo de Hans, destacando la relación con sus padres y las dinámicas familiares.
Observa cómo la relación entre los padres y los eventos significativos en la vida de Hans pueden haber contribuido al desarrollo de su fobia. Freud interpreta la fobia de Hans como una manifestación simbólica de conflictos y deseos inconscientes. Sugiere que el miedo a los caballos representa un temor subyacente a la castración y a la rivalidad edípica con su padre por el afecto de su madre. Freud utiliza el complejo de Edipo para explicar cómo Hans canaliza sus ansiedades y deseos a través de la forma de la fobia a los caballos. La identificación con su padre y el temor a la castración emergen como temas centrales en su desarrollo psicológico. A través del psicoanálisis, Freud trabaja para explorar los sueños y las asociaciones de Hans, buscando identificar y desentrañar los conflictos subyacentes que alimentan su fobia. Utiliza la técnica de asociación libre para permitir que Hans exprese libremente sus pensamientos y sentimientos sin censura. El caso de Hans proporciona una ilustración vívida de cómo las fobias pueden ser entendidas como expresiones simbólicas de conflictos internos más profundos. Freud destaca la importancia de abordar estos conflictos a través del psicoanálisis para ayudar al niño a superar sus miedos y ansiedades. En cuanto a la psicopatología de la perversión, tenemos lo siguiente. La psicopatología de la perversión, según Freud, se centra en el estudio de las manifestaciones y dinámicas psicológicas subyacentes a las conductas perversas. Freud define la perversión como una desviación sexual caracterizada por el deseo y la gratificación sexual a través de objetos, situaciones o actividades que son consideradas socialmente inaceptables o atípicas. Ejemplos incluyen el fetichismo, el voyeurismo, el exhibicionismo, entre otros. Freud sugiere que las perversiones tienen sus raíces en el desarrollo de la sexualidad infantil. Los deseos y conflictos sexuales no resueltos durante las etapas tempranas del desarrollo pueden llevar a la fijación en formas de gratificación sexual que son diferentes de las normas sociales aceptadas. Las perversiones implican mecanismos psicológicos complejos como la represión, la sublimación y la negación. Estos mecanismos defensivos permiten al individuo satisfacer sus deseos sexuales de manera desviada o simbólica, evitando así la ansiedad y el conflicto emocional. Freud explora cómo el superego, la instancia psíquica que internaliza normas y valores morales, influye en la formación de las perversiones. Las personas con perversiones pueden experimentar un superego menos restrictivo o menos desarrollado, lo que les permite actuar según sus impulsos sexuales sin la carga de la culpa o la vergüenza. El tratamiento psicoanalítico de las perversiones se busca explorar las raíces psicológicas y emocionales de las conductas desviadas. Esto incluye análisis de sueños, asociaciones libres y las interpretaciones de resistencias para entender y resolver los conflictos inconscientes subyacentes. Freud reconoce que las normas sociales y culturales influyen en la definición de lo que se considera perverso. Lo que puede ser considerado una perversión en una cultura puede ser aceptado o incluso valorado en otra, lo cual añade complejidad al estudio y tratamiento de estas conductas. En cuanto a la perversión, que es el análisis del texto del fetichismo de Freud, que pegan a un niño, em, pues este analiza el fenómeno del fetichismo desde una perspectiva psicoanalítica. Freud define que el fetichismo es una forma de perversión sexual en la cual el placer sexual está vinculado no al cuerpo humano en su totalidad, sino a objetos o partes del cuerpo que son considerados inanimados o no sexuales por la sociedad en general. Según Freud, el fetichismo tiene sus raíces en el desarrollo de la sexualidad infantil. Durante las etapas tempranas del desarrollo, los niños experimentan deseos y fantasías sexuales que pueden fijarse en objetos o partes del cuerpo como un mecanismo para manejar la ansiedad y el conflicto emocional. Freud ilustra su explicación teórica con ejemplos clínicos, como el caso de un paciente que desarrolló un fetichismo hacia ciertos tipos de ropa interior femenina. Freud interpreta este caso específico como una manifestación de deseos inconscientes y conflictos relacionados con la sexualidad infantil y las relaciones de objeto. Los mecanismos psicológicos como la represión y la formación de sustitutos juegan un papel crucial en el fetichismo. Freud sugiere que los fetiches actúan como sustitutos simbólicos que representan deseos y conflictos sexuales reprimidos, permitiendo al individuo experimentar placer sexual sin enfrentar la ansiedad asociada con estos deseos prohibidos. Freud explora cómo el desarrollo del superego, que es la instancia psíquica que internaliza normas y valores morales, influye en la formación del fetichismo. Individuos con un superego menos desarrollado pueden estar más inclinados a desarrollar fetichismos como una forma de manejar la culpa y la ansiedad asociada con sus deseos sexuales. Desde una perspectiva terapéutica, Freud sugiere que el análisis psicoanalítico puede ayudar a los individuos fetichistas a entender y resolver los conflictos subyacentes que contribuyen a sus deseos y comportamientos. Esto se logra explorando los sueños, asociaciones libres y resistencias para revelar los procesos inconscientes involucrados en la formación del fetichismo. En cuanto a la psicopatología de la psicosis, se menciona lo siguiente. La psicopatología de la psicosis, según el enfoque psicoanalítico de Freud, aborda la comprensión de los trastornos mentales graves caracterizados por una pérdida de contacto con la realidad y una alteración significativa en el funcionamiento psicológico. La psicosis se define por una ruptura con la realidad consensuada, donde el individuo puede experimentar alucinaciones, que son percepciones falsas, y delirios, que son creencias irracionales y no compartidas. Los pacientes psicóticos pueden mostrar un pensamiento desorganizado, discurso incoherente y comportamientos desorganizados o catatónicos. Incluyen la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos graves que afectan la percepción, el pensamiento y las emociones de manera profunda y persistente. Freud sugiere que la psicosis puede tener sus raíces en conflictos y experiencias tempranas que son reprimidas en el inconsciente. Estos conflictos pueden desencadenarse más tarde en la vida del individuo debido a eventos estresantes o traumáticos.
Los mecanismos de defensa como la represión y la negación juegan un papel crucial en la formación y mantenimiento de los síntomas psicóticos. Estos mecanismos son utilizados por el yo para proteger al individuo de experiencias o conflictos intolerables. Freud describe la psicosis como un estado en el cual el individuo se retira del mundo exterior para crear un mundo interno que responde a sus deseos y conflictos internos de manera distorsionada. Por último, en cuanto a la psicosis en la clínica psicoanalítica, la psicoterapia de la psicosis y también el caso Schreber y la restitución delirante, pues tenemos lo siguiente. Freud explora las diferencias fundamentales entre la neurosis y la psicosis, centrándose particularmente en cómo cada una maneja la realidad. Freud distingue que en la neurosis, aunque hay conflictos psíquicos significativos y mecanismos de defensa que distorsionan la realidad, el individuo conserva en gran medida su capacidad de distinguir entre la realidad y la fantasía. En contraste, en la psicosis, esta capacidad está severamente comprometida o completamente perdida. En la neurosis, los mecanismos de defensa como la represión y la formación reactiva permiten al individuo evitar conflictos conscientes sin perder completamente el contacto con la realidad externa. En la psicosis, los mecanismos de defensa son más extremos y llevan a una disociación más profunda de la realidad compartida. Freud sugiere que el tratamiento psicoanalítico de la neurosis implica la exploración de los conflictos inconscientes y la resolución de los mismos a través del insight y la interpretación. Sin embargo, la psicosis plantea desafíos adicionales debido a la grave disociación de la realidad, lo que puede requerir un enfoque terapéutico multidisciplinario que incluya la psicofarmacología y la psicoterapia. Por otro lado, el caso Schreber es un estudio clásico de Freud que analiza la psicosis del juez Daniel Paul Schreber y su concepto de la restitución delirante. Explora cómo Schreber intenta reorganizar su experiencia psicótica en términos comprensibles. Daniel Paul Schreber fue un juez alemán que experimentó una psicosis grave, caracterizada por delirios de persecución y la creencia de que era transformado en mujer para convertirse en la esposa de Dios. Freud introduce el concepto de restitución delirante para describir cómo Schreber intenta dar sentido a su experiencia psicótica y mantener una forma de coherencia interna a través de sus delirios. Para Schreber, estos delirios funcionaron como una forma de defensa psíquica contra la ansiedad y la desintegración psíquica. Freud analiza los delirios de Schreber como expresiones simbólicas y defensivas de conflictos y deseos inconscientes. Interpreta los delirios como una forma de manejar su conflicto edípico, especialmente su ambivalencia hacia figuras de autoridad masculina y femenina. El caso Schreber ilustra la complejidad y la riqueza psicológica de la psicosis, así como los desafíos terapéuticos involucrados en su tratamiento. Freud enfatiza la importancia de comprender los mecanismos psicológicos subyacentes detrás de los síntomas psicóticos para ofrecer un tratamiento comprensivo y efectivo. Eso ha sido todo, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad.